Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy reflexionaremos sobre la comunión espiritual y la reverencia a la Eucaristía, destacando la importancia de seguir la tradición de la Iglesia en los momentos de adversidad más difíciles. Comencemos. La recepción de la Eucaristía en tiempos de pandemia. En otros momentos de la historia, jamás se cerraron los templos ni se privó a los enfermos del alimento eucarístico. Los sacerdotes, imitando al buen pastor, arriesgaban su vida corporal para llevar la vida eterna a quienes más lo necesitaban. Ahí tenemos a San Damián de Molokai, viviendo entre los leprosos, y a San Roque, luchando contra la peste en Roma a comienzos del siglo XIV, sirviendo a los enfermos y sanando a muchos con tan solo la señal de la cruz. Fijémonos en San Carlos Borromeo, cardenal arzobispo de Milán, quien personalmente llevaba la comunión a los contagiados. Su cuerpo incorrupto nos recuerda que su ejemplo sigue vigente hoy para los pastores de la Iglesia. Cuando el 11 de agosto de 1576 la plaga estalló en la ciudad de Milán, la mayoría de las autoridades huyeron. San Carlos acudió de inmediato a la catedral para orar y pedir ayuda a Dios. Luego, se dirigió al epicentro del brote para conocer la situación de primera mano. Al regresar a su palacio, encontró a los funcionarios del gobierno que le pedían que tomara el mando de la ciudad, pues sus líderes, incluido el gobernador, habían abandonado sus puestos. Antes de irse, estos habían prohibido las procesiones públicas y las ceremonias religiosas. San Carlos afirmó que esa decisión atraía la ira de Dios sobre Milán y declaró que la única cura era rezar y hacer penitencia con más fervor que nunca. Como un verdadero buen pastor, comenzó a salir todos los días para visitar a los enfermos y moribundos. Conmovido por tanto sufrimiento, se ofreció como víctima expiatoria por los pecados de su pueblo. En una ocasión, dijo: «Es tal el terrible estado de estas criaturas miserables que todo les falta, tanto para el alma como para el cuerpo. Por la gracia de Dios, cumpliré con mi deber hasta el máximo». Cuando la gente le pedía que evitara riesgos innecesarios, él respondía con firmeza: «Dios puede reemplazarnos». Un hermano capuchino llamado James, que trabajaba en la leprosería, testificó: «Por lo general, va a la casa de reposo para consolar a los enfermos. También visita cabañas y hogares particulares para hablar con los pacientes, darles consuelo y satisfacer todas sus necesidades. No teme a nada. Es inútil tratar de asustarlo. Es cierto que está muy expuesto al peligro, pero hasta ahora ha sido preservado por una gracia especial de Dios. Dice que no puede hacer lo contrario. De hecho, la ciudad no tiene otra ayuda ni otro consuelo». Sin embargo, no era imprudente. Respondió al obispo de Brescia con estas palabras: «Desde el principio, decidí ponerme completamente en manos de Dios, sin descuidar los remedios comunes». Muchos sacerdotes de Milán se ocultaron por miedo a la enfermedad. Algunos se negaron a acompañar al cardenal, pues él ingresaba a los hogares infectados. San Carlos se dirigió a ellos con estas palabras: «Tenemos una sola vida y debemos gastarla para Jesucristo y para las almas, no como lo deseamos, sino en el tiempo y la forma que Dios quiera. No olviden su sacerdocio. No prefieran una muerte tardía a una muerte santa». Sus palabras hicieron eco en el corazón de varios sacerdotes, quienes comprendieron su misión y sirvieron heroicamente a los enfermos. Aunque la tasa de mortalidad y contagio era extremadamente alta, San Carlos insistió en la oración y en la penitencia. Las cenizas, como signo de arrepentimiento, se distribuían constantemente.
Las campanas sonaban 7 veces al día para convocar a la oración pública y al canto de los salmos. Se realizaban 3 procesiones a la semana, en las que San Carlos caminaba descalzo, con un grueso cordón alrededor del cuello, en señal de penitencia. Todo se llevaba a cabo con las normas de prudencia que él mismo había establecido. Los fieles evitaban las aglomeraciones y el contacto directo entre ellos. Las misas no se cancelaron, solo se celebraban al aire libre cuando los templos estaban demasiado llenos. De hecho, ordenó que se celebraran aún más misas que antes. Las clases de catecismo fueron trasladadas a espacios abiertos en las esquinas de las calles. Se habilitaron lugares separados dentro de la iglesia para los enfermos, así como fuentes de agua bendita exclusivas para ellos. Su consejo para todos era claro. Debemos temer más la plaga del alma que el contagio del cuerpo. También orientó a los sacerdotes con estas palabras. No descuiden los medios humanos, como los medicamentos, los médicos y todo aquello que pueda servir para prevenir infecciones, pues estos recursos no se oponen a nuestro deber. Como los enfermos no podían salir de sus hogares para asistir a misa o participar en procesiones, San Carlos estableció 19 columnas a lo largo de la ciudad. A los pies de estos pilares se celebraban misas públicas cada mañana, permitiendo que los enfermos las siguieran desde sus casas y recibieran la Sagrada Eucaristía a través de sus ventanas. San Carlos visitaba casi a diario la leprosería para administrar los sacramentos. Bautizaba a los recién nacidos y ungía a los enfermos y moribundos. Para la Navidad de 1577, la plaga había disminuido considerablemente. Al final, de los 120.000 habitantes de Milán, murieron 17.000, incluidos 120 sacerdotes. Sin embargo, la mayoría de estos eran los que habían huido. Ninguno de los que ayudaron a San Carlos perdió la vida. Este balance contrasta con la ciudad de Venecia, más pequeña, donde murieron 40.000 personas. ¿Por qué Milán no sufrió una pérdida mayor? San Carlos mismo lo explicó. No fue por nuestra prudencia, que estaba dormida. No fue por la ciencia de los médicos, que no pudieron descubrir la fuente del contagio ni encontrar una cura. No fue por el cuidado de las autoridades, que abandonaron la ciudad. No, mis queridos hijos, sino únicamente por la misericordia de Dios. En nuestros tiempos, la pandemia del COVID-19 puso a prueba la fe de la Iglesia en torno al Santísimo Sacramento. Fue un crisol que separó la fe auténtica de aquella que era superficial y rutinaria. Y como algunos han señalado, se cayó en una apostasía eucarística, perdiéndose en gran medida la fe católica en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La Iglesia nos enseña que el sacramento de la Eucaristía es Jesús vivo, en la tierra como en el cielo, y que, como nos relatan los Evangelios, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban a él, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los sanaba. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 40. Donde quiera que llegaba, ya fueran pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban, quedaban sanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. Sin embargo, hoy en día, muchos parecen haber olvidado esta maravillosa realidad. El 31 de enero de 1906, un maremoto amenazó con destruir la isla de Tumaco, en Colombia. Los fieles, junto a su párroco, acudieron a Jesús sacramentado y salieron en procesión hasta la playa, llevando la custodia con el Santísimo.
Y al igual que cuando calmó la tempestad en la barca de los apóstoles, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 25, Jesús sacramentado detuvo la ola amenazante. Hoy, en cambio, la pandemia del COVID-19 ha demostrado que esa fe se ha debilitado. La mayoría de los pastores abandonó a Cristo sacramentado, cerró los templos y se refugió en la sabiduría y el poder de las autoridades humanas, muchas de ellas abiertamente opuestas a Cristo y su ley. Aún hoy, hay sacerdotes que se ungen las manos con gel hidroalcohólico antes de dar la comunión, como si Cristo mismo pudiera ser fuente de contagio, y alimentan el miedo entre los fieles dentro de los templos. Ya no ven ángeles entre sus muros, sino virus escondidos que acechan a todos. Es una fe esquizofrénica, dicen que Jesús está en el sacramento, pero actúan como si estuviera muerto o sin su poder divino, como si pudiera contagiarse y contagiar a quienes se acercan a adorarle y recibirle. Esta falta de fe en los pastores se transmite inevitablemente a los fieles. Veamos un ejemplo significativo. En una iglesia de Bari, en Italia, una mujer acudió a comulgar en la mano. Al hacerlo, la sagrada forma cayó al suelo. La recogió, pero no la consumió. En cambio, caminaba con ella en la mano, buscando algo. Un ayudante del sacerdote, al percatarse, se acercó rápidamente para preguntarle qué estaba haciendo. La mujer respondió: «Estoy buscando un cesto para tirarla». Se cayó al suelo y, con el COVID-19, hay que tener cuidado. Gracias a Dios, el ayudante, sin temor al contagio, la consumió inmediatamente. Este hecho refleja el estado actual de la fe en la Iglesia con respecto a la Eucaristía, una fe de gel y mascarilla. Demasiados cardenales, obispos, sacerdotes y fieles han olvidado que quien comulga con fe, aunque beba un veneno mortal, no le hará daño. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Se comportan como Pedro vacilante, que al caminar sobre las aguas hacia Jesús, permitió que el miedo le robara la confianza y comenzó a hundirse. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 23 al 36. Lo trágico es que, con ellos, se hunde la Iglesia. En medio de este desierto de miedo y cobardía, surgió un oasis donde la fe, la valentía y el sentido común alzaron la voz. Y su eco resonó en toda la tierra. Nos referimos al presidente de Tanzania, John Magufuli, doctor en química, fallecido antes del 17 de marzo de 2021. Desde el 27 de febrero no se tenían noticias de él y, finalmente, se informó que había muerto a los 61 años por una enfermedad cardíaca. Era un católico practicante. Aseguraba que su país se había librado de la pandemia gracias a la oración y rechazaba medidas como el confinamiento o el uso de mascarillas. Todo un desafío para los arquitectos del nuevo orden mundial. Un año antes, en la Catedral de San Pablo de Dodoma, el domingo 22 de marzo de 2020, pronunció unas palabras que hoy resuenan como agua fresca en el desierto. Os insisto, no tengáis miedo. No dejéis de reuniros para glorificar a Dios y alabarle. Las iglesias son lugares donde la gente puede buscar la verdadera curación, porque allí reside el verdadero Dios. Y sobre la Eucaristía afirmó con firmeza: el coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo. Por eso no tuve miedo al recibir la Santa Comunión, porque sabía que, con Jesús en la Eucaristía, estoy a salvo. Este es el momento de fortalecer nuestra fe en Dios. Refiriéndose a este líder político, Cristo bien podría haber exclamado lo mismo que dijo sobre el centurión de Cafarnaúm, Evangelio según San Mateo,
capítulo 8, versículo 10. En verdad os digo que no he encontrado tanta fe ni entre los pastores de mi iglesia. También queremos incluir el testimonio de un sacerdote ejemplar, el padre Henry Kowalczyk. Pasó de una vida mundana a una entrega total a Dios. Amaba profundamente la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Dedicó su apostolado en España y Estados Unidos, trabajando con jóvenes y enfermos. Fue capellán del Hospital Clínico de Valencia. Un día acudió a llevar la comunión a una enferma en presencia de su hija y su nieta. La mujer no podía tragar la sagrada forma y ésta llegó a asomarse por su boca, con el riesgo de caer al suelo. La hija, con rapidez, tomó una servilleta y la recogió. Entonces, el padre Henry, sin dudarlo, le quitó la servilleta y, con total reverencia, consumió la sagrada forma. En otra ocasión, en el año 2016, el padre Henry Kowalczyk oficiaba la Santa Misa en un campamento. Después de impartir la comunión y antes de purificar los vasos sagrados, llamó al monaguillo. Delante de todos, le mostró las 6 partículas sagradas que permanecían en la patena de los fieles y le hizo notar cómo, gracias a su atención, había impedido que cayeran al suelo. Entonces, el padre Henry pidió un aplauso para el acólito. Sin duda, él sabía que es oficio de ángeles sostener la patena durante la comunión de los fieles. Por desgracia, son muchos los obispos incapaces de comprender que, en cada pueblo y en cada ciudad, el templo católico es como el monte Sión, la fortaleza inexpugnable donde uno se siente a salvo. En lugar de llamar a sus fieles con las palabras del profeta, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, libro de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Han preferido alinearse con los poderes políticos para vaciar los templos. Es como una silenciosa guerra mundial contra Jesús sacramentado. Cuán astuto ha sido Satanás, que conoce bien que su mayor enemigo es el Santísimo Sacramento. Con él, lo podemos todo, porque él nos da la fuerza para vencer. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Hasta la naturaleza nos señala el camino. Un promontorio de lava, surgido de las entrañas de la tierra, se alza sobre un pueblo y sostiene la capilla de San Miguel, como si nos indicara dónde está la solución a nuestros males y cómo obtener la victoria sobre nuestros enemigos. Es normal que los gobernantes ateos crean que en el interior de los templos la gente puede contagiarse, igual que en cualquier lugar profano, porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios ni que el templo es su casa en la tierra. Pero los obispos tienen el deber de alzar la voz y expulsar a quienes intentan profanar el culto, proclamando la verdad, que en el templo vive Dios con todo su poder y que nadie tiene derecho a cerrarlo ni a dictar lo que debe ocurrir dentro de él. No tienen derecho a robar a Dios lo que es de Dios. Los obispos deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 29 al 31. Sin embargo, han decidido someterse a los gobernantes y a las autoridades sanitarias e incluso han sobrepasado sus exigencias. Ojalá no cumplan con el lamentable presagio de San Ezequiel Moreno, 1848-1906, quien se enfrentó en Colombia al liberalismo, el vehículo que la masonería usó en Hispanoamérica durante el siglo XIX para separar las colonias de España. Él advertía: día llegará en que la misma revolución, sagaz como su jefe, se ría y menosprecia a quienes la sirvieron o, de alguna manera, le pidieron favor o gracia. Es un error, y un error funesto de la Iglesia, transigir con los enemigos de Jesucristo y andar blandos y complacientes con ellos.
Mayor daño ha hecho en la Iglesia la cobardía disfrazada de prudencia y moderación que los gritos y golpes furiosos de la impiedad. ¿Qué bienes se han conseguido con la complacencia hacia los enemigos de Jesucristo? ¿Qué males se han evitado con tales concesiones? No se consigue otra cosa que fortalecer el poder de los impíos y, oh dolor, apagar el santo odio que se debe tener a la herejía y al error, habituando a los fieles a ver la persecución religiosa con indiferencia. Conviene recordar lo que Cristo Jesús nos dice sobre la verdadera obediencia a través de una conocida mística. La tradición es multisecular. Yo no cambio nada de lo que fue dado por el Espíritu Santo a los pontífices anteriores. La comunión es un tema muy grave y debe volver a lo que fue desde hace siglos. ¿Obedecer? No a lo que es contrario al respeto que se me debe. ¿Quién obedece? Aquel que hace mi voluntad. En verdad, para un alma eucarística, un día sin comunión es un día sin sol, y vivimos en tiempos de tinieblas. La comunión en la mano siempre es una profanación que casi siempre acaba en sacrilegio. Quienes intentan obligarnos a comulgar en la mano nos exigen cometer una doble profanación. Primero, recibir el cuerpo de Cristo con miedo y con las manos embadurnadas de gel, como si, cuando el Hijo de Dios abre sus brazos para darnos su abrazo eucarístico, un virus pudiera escapar a su dominio y contagiarnos. ¡Qué poca fe tienen! Segundo, tocar la sagrada forma con nuestras manos, que no han sido consagradas como instrumentos del culto divino. La comunión en la mano de los laicos es siempre una profanación, lo sepan o no los comulgantes, lo ignoren o lo hayan olvidado los teólogos. Una profanación ocurre cuando se usa para el culto divino algo que habitualmente se emplea en actividades ajenas a él o cuando se usa lo sagrado para fines profanos. Por ejemplo, si un sacerdote utilizara para la consagración del vino una copa con la que sus amigos brindan en las fiestas, cometería una profanación. Y si alguien usara un cáliz consagrado para beber licor, también cometería una profanación. En la Iglesia Católica, los objetos destinados al culto se consagran, se separan del uso común y se bendicen para ese fin exclusivo. Por eso, se consagran el cáliz, los santos óleos y, sobre todo, las manos del sacerdote. Cuando un laico comulga en la mano, incurre en una profanación porque usa lo no consagrado, sus manos, para el acto más sagrado de la liturgia, recibir a Cristo, que se hace presente para alimentar las almas de los fieles. Es evidente que son distintas las funciones de las manos y de la lengua. No se preparan las ofrendas, pan y vino, ni se ofrecen, ni se distribuyen, ni se exponen a la adoración con la lengua, sino con las manos del sacerdote, instrumentos litúrgicos consagrados para ese fin. La lengua es el lugar en que debemos recibirlo, de las manos de nuestro Padre Dios. Al comulgar, literalmente se cumple la palabra de Jesús: mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 32. De ello se deduce que las manos del sacerdote son movidas por las manos de Cristo, tanto cuando consagra como cuando distribuye la Sagrada Comunión a los fieles. Al acudir al comulgatorio, donde nos espera el Padre Dios para entregarnos a su Hijo, nosotros, como hijos pequeños, como bebés espirituales, solo tenemos que obedecerle. Y Él nos dice: abre la boca y yo te la llenaré. Libro de los Salmos, capítulo 81, versículo 10. Porque, como hemos dicho, la comunión es un momento de máxima ternura del Padre, los atraje con ligaduras humanas, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me bajaba hasta él para darle de comer. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4.
Entonces, si no estamos en pecado mortal, comulgar en la lengua y de rodillas es el modo más humilde, digno y provechoso de recibir a Cristo. Los humildes lo entienden y se alegran. El riesgo de sacrilegio en la comunión en la mano. El problema de la comunión en la mano radica en que casi siempre acaba en sacrilegio. La gran mayoría de sacerdotes y fieles no prestan atención a las sagradas partículas que se desprenden de la hostia consagrada en las que Cristo está verdaderamente presente. Estas partículas terminan en el suelo, donde son pisoteadas por los que acuden a comulgar. Y esto es un sacrilegio formal y objetivo, lo sepan o no el sacerdote o el fiel, porque Cristo no se hace presente para ser pisoteado. Es cierto que se pidió vigilancia sobre este aspecto, cuando la sagrada especie se deposita en las manos del comulgante, tanto el ministro como el fiel pongan sumo cuidado y atención a las partículas que pueden desprenderse de las manos de los fieles. Sin embargo, ¿cuántos ministros y fieles realmente ponen sumo cuidado en comprobar que no han quedado partículas? Un valiente obispo advierte, con la comunión en la mano, se necesitaría un milagro para que en cada comunión no caiga alguna partícula al suelo o quede en la mano del fiel. Para evitar estos sacrilegios, aunque no la profanación, sería necesario cumplir al menos los siguientes requisitos. El comulgante debe consumir la sagrada forma delante del sacerdote. Sacerdote y comulgante deben comprobar que no han quedado partículas en las manos y dedos. En buena lógica, sería recomendable aplicar un paño húmedo sobre las manos del comulgante para retirar y disolver cualquier posible partícula. Esto no es extremismo, sino coherencia. Las mismas precauciones que tiene el sacerdote en el altar, abluciones, deberían aplicarse también al laico que comulga, ya que no hay diferencia en cuanto a la posibilidad de diseminación de las partículas eucarísticas. Se debe utilizar la bandeja de comunión para evitar que la sagrada forma o sus partículas caigan al suelo y sean pisoteadas. Este instrumento debería ser obligatorio tanto para la comunión en la boca como para la comunión en la mano. No obstante, aunque se eviten los sacrilegios con estas medidas, la profanación sigue presente. Como Cristo nos ordena que seamos perfectos, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, debemos esforzarnos por ello. No hay justificación para que los laicos comulguen con las manos, como hemos explicado previamente. Incluso en las concelebraciones, habría que mejorar el rito. Cada sacerdote debería comulgar con su propia patena, donde es más fácil detectar las sagradas partículas que sobre un purificador blanco. Además, cada uno debería purificar sus dedos adecuadamente, derramando agua sobre ellos y el cáliz, mojándolos en un bol con agua o utilizando un paño húmedo. Cuando hay amor y respeto, surgen múltiples soluciones. Otros sacrilegios en la comunión. Otro grave sacrilegio ocurre cuando personas que no están en estado de gracia de Dios se acercan a comulgar. Para evitar este gravísimo pecado, el sacerdote debe advertir desde el altar, además de colocar carteles bien visibles en la entrada del templo, que nadie tiene derecho a comulgar si no está en gracia. Esto incluye personas que viven en unión libre, divorciados vueltos a casar sin el sacramento, quienes llevan mucho tiempo sin confesarse, aquellos que pertenecen a otro credo religioso. Especialmente necesario es este anuncio en celebraciones masivas como bodas, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, funerales, romerías y fiestas patronales. Si queremos recibir al Señor con la dignidad que merece, debemos respetar las normas sagradas de la Iglesia y evitar cualquier forma de profanación o sacrilegio. ¿Qué hacer cuando nos niegan la comunión en la boca?
Una comunión espiritual. A. Si nos niegan la comunión en la boca, debemos volver a nuestro banco y, puestos de rodillas, hacer una comunión espiritual. Luego, si nos sentimos con valor, podemos acudir a la sacristía para corregir al sacerdote por negarnos un derecho y por su falta de fe. Algunos piensan que la comunión espiritual es un mero sucedáneo de la comunión sacramental, una especie de premio de consolación, pero están muy equivocados. San Leonardo de Porto Mauricio afirma: la comunión espiritual, especialmente aquella que se realiza porque resulta imposible la comunión sacramental, es un verdadero y riquísimo tesoro que llena el alma de bienes infinitos, y, según opinión de muchos y muy respetados autores, la comunión espiritual es tan útil que puede causar las mismas gracias y aún mayores que la comunión sacramental. En efecto, aunque la recepción real de la Sagrada Eucaristía produzca por su naturaleza más fruto, puesto que, siendo sacramento, obra por su propia virtud, puede no obstante suceder que un alma deseosa de su perfección haga la comunión espiritual tan humildemente, con tanto amor y devoción, que merezca más a los ojos de Dios que otro comulgando sacramentalmente, pero con menor preparación y fervor. Se dice que Santa Catalina de Siena enseñaba esta misma doctrina. El conocido padre Rollo Marín, O.P., afirma: puede ocurrir que con una comunión espiritual muy fervorosa se reciba mayor cantidad de gracia que con una comunión sacramental recibida con poca devoción. La comunión espiritual fue ya considerada en el Concilio de Trento. Que es muy del agrado de Cristo Jesús lo demuestran las comuniones místicas visibles, verdaderos milagros eucarísticos que han ocurrido en santos y videntes cuando han recibido la Sagrada Comunión directamente de Jesús, la Santísima Virgen o algún ángel. En algunos grupos de oración del Santo Padre Pío se tiene constancia de ello. San Antonio María Claret nos recuerda: esta comunión, tan sencilla como provechosa, consiste, después de haber hecho un acto de verdadera contrición, en hacer otros actos de deseo de recibir a Jesús sacramentado y unirse con él interiormente. Y es tan del agrado del Señor, que un día se apareció a la virtuosa Paula Maresca, fundadora del monasterio de Santa Catalina en Nápoles, y mostrándole 2 vasos, uno de oro y otro de plata, le dijo que en el de oro guardaba sus comuniones sacramentales y en el de plata las espirituales. Esta visión, apoyada y discernida por este santo obispo, nos deja claro que la comunión espiritual no sustituye ni equivale a la comunión sacramental, salvo en el caso de que esta última sea imposible de recibir, como ha ocurrido en tiempos de pandemia, cuando se han cerrado los templos y se ha suspendido la Santa Misa. También sucede cuando sacerdotes mal orientados quieren obligar a los fieles a profanar el Santísimo Sacramento mediante la comunión en la mano. Fuera de esta circunstancia, la comunión espiritual nos otorga muchas gracias y, además, podemos hacerla cuantas veces queramos y en cualquier momento y lugar. Que podemos recibir las mismas gracias nos lo garantiza Cristo Jesús: pedid y se os dará. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Nadie, ni los políticos, ni los pastores temerosos o infieles, ni los virus, ni los demonios, ni la misma muerte. Cuando hacemos una comunión espiritual imitamos al centurión romano, que no se consideraba digno de que Cristo fuera a su casa para sanar a su criado. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Y Cristo obró el milagro a distancia. Lo mismo puede hacer con nosotros si no podemos recibirlo en nuestra casa, en nuestro pecho. Él puede llenarnos de su gracia. Pero debemos tener fe. ¿No la tenemos? Pidámosla. Un ejemplo didáctico.
Imaginemos, a cierta hora, un amigo había quedado en darme un regalo en su casa. Pero, sabiendo el que, en contra de su voluntad, no iba a poder entregármelo personalmente, me envía un mensaje. No dejes de acudir a mi casa. Lo que te prometí lo dejo en una caja delante de la puerta. Tómala. Es tuya. Ya hablaremos. Y como yo sé bien que ese amigo dice siempre la verdad y que lo que promete lo cumple, acudo a su puerta, abro la caja, beso el regalo y siento que mi corazón se llena de alegría y paz. Y arde en deseos de obsequiar también a mi amigo de las formas que más le agraden, y esas, bien que las conozco yo. Explicamos el ejemplo. Alegoría: en la comunión sacramental se hacen presentes el sacerdote mediador y Cristo mismo bajo la apariencia de pan. Pero no es el sacerdote, sino Cristo, quien me da la gracia del sacramento, y ésta depende de mi disposición interior, pureza de alma, fe, humildad, deseos de santificarme al recibir al Santísimo en mi pobre morada. De no ser así, las gracias recibidas son mínimas, llegando al sacrilegio si se recibe en pecado mortal. Con la posibilidad de condenación, 1 Cioar 11,29. Cuando se comulga sacramentalmente, solo durante unos minutos está Jesús vivo en nuestro pecho, dependiendo del grosor o la calidad de la forma. Después de ese tiempo nos queda su gracia, el regalo en la alegoría, que ha de llenarnos hasta la próxima comunión. Pues bien, en la comunión espiritual no necesitamos del sacerdote mediador, ni vemos a Cristo en apariencia de pan. Pero sí queda en nosotros su gracia, que vale más que la vida, Sal 62,4, y que puede ser la misma que si hubiéramos podido comulgar de las manos del sacerdote. Cristo me ama y tiene poder para hacerlo. Qué poco usamos la fe que decimos tener. ¿Cómo olvidamos su palabra que justifica lo que estamos diciendo? Si alguno me ama, guardará mi palabra, mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. JN 14,23. Por tanto, no olvidemos nunca que también en las comuniones espirituales se cumple esa palabra de Jesús y tantas otras. Estemos convencidos de que cada vez que hacemos una comunión espiritual, damos un abrazo espiritual a Jesús, no físico, pero real. Sí, real. No lo comprenderán solo quienes desconocen el maravilloso poder de la fe y del amor. ¿Cómo hacer bien la comunión espiritual? Al igual que en la comunión sacramental, las gracias que se reciben dependen de las disposiciones interiores de fe, confianza, amor, humildad y pureza de alma. Es algo serio. No es un juego ni un simple tranquilizante de conciencia para quienes no desean cambiar de vida ni arrepentirse de verdad. Si alguien en estado de pecado mortal fuera consciente de que puede condenarse en cualquier momento, no se acostaría sin haber hecho un acto de contrición sincero. A la mañana siguiente, con todas sus fuerzas, se prepararía para confesarse y alejarse de aquello que es la fuente de su pecado. Por eso, el padre Rollo Marín señala: los que están en pecado mortal deben hacer un acto previo de contrición si quieren recibir el fruto de la comunión espiritual. De lo contrario, para nada les aprovecharía, y sería incluso una irreverencia, aunque no un sacrilegio. Lo primero debe ser un acto de contrición verdadera, es decir, con el propósito firme de apartarnos de aquello que nos hace pecar. Antiguamente, en la oración Señor mío, Jesucristo, se decía: propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme. Sin embargo, con el tiempo, una mano oscura, disfrazada de conveniencia, suprimió este texto que otorgaba veracidad al propósito de enmienda. Para quien no está en pecado mortal,
Basta una fórmula sencilla como: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por otro lado, quien se encuentre en pecado mortal puede rezar el Señor mío, Jesucristo, con el deseo sincero de confesarse lo antes posible, habiendo fijado ya el día de la confesión y el abandono de la vida de pecado. Hacer bien el acto de contrición permite asemejarse, en la medida de lo posible, a la comunión sacramental y acceder a la gracia. Disposiciones para la comunión espiritual. Antes de comulgar en la Santa Misa, rezamos el Padre Nuestro. También podríamos hacerlo en la comunión espiritual para darle mayor solemnidad, especialmente cuando no hemos podido asistir a misa. Veamos las disposiciones necesarias. Acto de contrición verdadera, como hemos dicho. Acto de humildad: Señor, yo no soy digno. Acto de fe: creo que estás presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Acto de confianza: sé que me amas, que has dado la vida por mí y que deseas venir a mí para ayudarme y salvarme. Sincero deseo de recibirle, deseo recibirte sacramentalmente. Petición: mas no pudiendo hacerlo así ahora, te ruego con todo mi amor que vengas espiritualmente a mi corazón. Ven, Señor Jesús. Silencio, unos segundos, pensando que, en verdad, Él viene, nos ama y nos escucha, aunque no sintamos su abrazo. Alabanza y acción de gracias: gracias por todo. Bendito seas por siempre, Señor. Se puede concluir con la oración tradicional: Alma de Cristo, santifícame. Fórmula basada en el mensaje de reparación eucarística del ángel de Fátima. En otro momento, hemos ofrecido a los fieles esta fórmula inspirada en el mensaje de reparación eucarística que el ángel enseñó a los pastorcillos de Fátima. Señor, no soy digno. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. Repetir 3 veces. Desearía recibiros sacramentalmente, mas no pudiendo hacerlo así, os ruego, por medio del corazón inmaculado de María, que vengáis con ella espiritualmente a mi corazón. Ven, Señor Jesús. Ven con el Padre y el Espíritu Santo a tomar posesión de todo mi ser. Entra, Señor, y libérame, sáname, reina en mi corazón. Silencio. Oh Jesús, no permitas que me aparte de ti. Gracias por todo. Bendito seas por siempre, Señor. Si es un día en que no hemos podido comulgar, podríamos terminar con la conocida oración Alma de Cristo. Otras fórmulas. No hay una forma fija para realizar la comunión espiritual. Con las actitudes aquí mencionadas, cada persona puede expresarse como sienta en su corazón. San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Silencio, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. San Leonardo de Porto Mauricio. Después de avivar los sentimientos de contrición, humildad, confianza y amor, decía: venid, Jesús mío, mi vida y mi amor. Venid a mi pobre corazón. Venid y colmad mis deseos. Venid y santificad mi alma. Venid a mí, dulcísimo Jesús, venid. San José María Escribá.
Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Respuesta a las objeciones más frecuentes. 1. Jesús dio en el cenáculo la comunión a los apóstoles. Esto no aparece en el Evangelio, es solo una suposición. Aun si hubiera ocurrido, los apóstoles estaban siendo ordenados como obispos. Eran solo 12 escogidos, no las multitudes de la multiplicación de los panes. 2. Lo ha aprobado la Iglesia. No fue una aprobación general, sino una concesión, indulto, para ciertos países donde había arraigado esta práctica individualista y contraria a la normativa de la Iglesia. Esta aprobación fue contraria al parecer de la mayoría de los obispos del mundo. ¿No representan ellos también a la Iglesia? Además, el Papa prohibió esta práctica en la diócesis de Roma. Si el Papa es quien mejor representa a la Iglesia, ¿por qué la prohibió? Tampoco se consultó a los laicos, que también son parte de la Iglesia. Cada obispo tiene la autoridad para permitir o denegar este rito en su diócesis. Por lo tanto, decir que la Iglesia lo aprobó no refleja toda la verdad. 3. No es más santa la lengua que la mano. Este es un viejo argumento empleado por protestantes y anglicanos contra el anticristo romano. El hereje Martín Bucero, 1491 a 1551, en Inglaterra, tras colaborar con Lutero, promovía la idea de que es supersticioso y malicioso pensar que las manos de los creyentes son menos santas que sus bocas, o que las manos de los ministros son más santas que las de los laicos. A quienes sostienen esta idea se les podría preguntar, entonces, ¿por qué se consagran las manos del sacerdote? ¿Por qué la Iglesia suprimió esta práctica? ¿No es cierto que el Espíritu Santo ha ido perfeccionando la Iglesia a lo largo de la historia? La verdad descubre y ahuyenta al error. 4. No es una práctica nueva. Es cierto, pero fue superada y desechada por la Iglesia. La comunión en la mano es hoy un anacronismo y genera una involución. Cuando se practicaba, no se comprendía con tanta profundidad el misterio eucarístico. El documento de legalización lo confirma. 5. Para los primeros cristianos, comulgar en la mano no significaba menos respeto. Algunos podrían haberlo visto así, pero la comparación es inválida. En aquel tiempo, los cristianos no conocían otro modo de hacerlo. Desde el siglo II, los santos padres exhortaban a comulgar con temor y temblor, prohibiendo a los laicos tocar el cáliz e incluso el altar. Esto anunciaba la necesidad de la prohibición de la comunión en la mano. 6. En las manos es un gesto más natural. En la Sagrada Eucaristía, nada es natural, todo es sobrenatural. Las apariencias no nos dan la vida. 7. Es más higiénico comulgar en la mano. Este argumento es blasfemo, pues presupone que el cuerpo de Cristo puede contagiar o ser contagiado. ¿Ha perdido Cristo su poder sanador y salvador? Esto denota falta de fe. Con su manto, Jesús sanó a la hemorroísa. ¿Y su cuerpo va a transmitir enfermedades? San Hipólito, siglo III, afirmó, todo fiel se apresurará a recibir la Eucaristía. Si la recibe con fe, nada podrá hacerle daño, ni aun cuando le fuere administrado un veneno mortal. Las palabras de Cristo en Marcos, capítulo 16, versículo 18 lo confirman, si toman un veneno, no les hará daño. 8. En caso de aglomeración de fieles, hay que contar con ministros extraordinarios. Esto es una tentación.
Cristo no entregó su cuerpo a las multitudes en el monte de las bienaventuranzas, sino que les dio el pan de su palabra. Su cuerpo y sangre los reservó para la intimidad del cenáculo. Una celebración multitudinaria debe organizarse bien o limitarse a la liturgia de la palabra. La instrucción Redemptionis Sacramentum advierte, si existe peligro de profanación, no se distribuya la comunión en la mano. 9. En ausencia de sacerdotes, es bueno que seglares o religiosas repartan la comunión. Otra tentación. Si faltan sacerdotes, lo primero es orar para que Dios envíe obreros a su mies. Mateo, capítulo 9, versículo 38. No es solución disfrazar a los laicos de sacerdotes. Es preferible organizar traslados a otras parroquias. Para actividades mundanas, la gente toma autobuses sin dudarlo, con mayor razón para asistir a la Santa Misa. Alternativas en ausencia de la misa. Cuando no sea posible asistir a la Santa Misa, se puede organizar a los fieles para rezar el Santo Rosario en el templo, leer y meditar la palabra de Dios y hacer una comunión espiritual. Como se mencionó anteriormente, esto permite recibir las mismas gracias y evita que los seglares manipulen al Santísimo al actuar como ministros extraordinarios. Cabe recordar que el Papa San Eustaquio ya prohibió en el siglo III que un laico llevara la comunión a los enfermos. Objeciones y respuestas. 10. ¿Debo seguir las indicaciones de mi párroco u obispo? Si bien es importante respetar la autoridad eclesiástica, la obediencia debe darse primeramente a Dios, quien es la verdad y la perfección. Hechos capítulo 5, versículo 29. La voluntad divina se manifiesta en la doctrina tradicional de la Iglesia. A lo largo de la historia, ha habido sacerdotes y obispos que no han seguido el ejemplo del Papa, como ocurrió con Benedicto XVI, quien administraba la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca, con bandeja y cirios encendidos. Sobre la sana obediencia, ya se ha tratado en un apartado anterior. 11. ¿No somos niños para que se nos dé el alimento en la boca? Esta objeción es similar a la tercera y ya ha sido abordada. La Eucaristía no es un alimento común que el cuerpo deba asimilar, sino que, al recibirla, es Cristo quien nos transforma y nos asimila a Él. En la comunión diaria crecemos en la gracia divina, alimentados como niños por nuestro Padre Celestial. Así lo dice el mismo Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. 12. ¿La ceremonia es más rápida si se comulga en la mano? En realidad, el proceso de comulgar en la mano implica más pasos y requiere mayor tiempo. Hacer un acto de adoración, según el misal romano. El sacerdote verifica que la mano del comulgante esté limpia. El comulgante extiende la mano izquierda sobre la derecha. El sacerdote muestra la sagrada forma y dice el cuerpo de Cristo, esperando la respuesta amén. El sacerdote deposita la forma en la mano del fiel. El comulgante la toma con la mano derecha y la consume frente al sacerdote. Tanto el ministro como el fiel deben poner suma atención a las partículas desprendidas de la sagrada forma. Sin embargo, este último punto rara vez se cumple y exigiría la ablución de las manos del comulgante, lo cual no ocurre en la práctica. En contraste, la ceremonia es más ágil cuando los fieles comulgan de rodillas en el comulgatorio. No obstante, la prioridad no debe ser la rapidez, sino la fe, la humildad y la dignidad en la recepción del Santísimo Sacramento. A Dios no se le debe escatimar el tiempo. La narración nos recuerda la importancia de la comunión espiritual y la reverencia en la Eucaristía, siguiendo la tradición de la Iglesia y buscando siempre honrar a Dios con fe y humildad.
Si este mensaje ha sido valioso para ti, suscríbete a Cristopedia para más contenido como este. Que Dios te bendiga.